Bienvenido o bienvenida a Easy Math. En un video anterior hablamos sobre ciertos conceptos básicos de la estadística y dijimos que la estadística nos ayuda a recopilar datos y organizarlos dentro de tablas. Una de las tablas más usadas es la tabla de frecuencias. En esta ocasión vamos a saber cómo se llena esta tabla de frecuencias, pero para los datos no agrupados, es decir, para datos que no están dentro de un intervalo, que están sueltos. Bien, esta es la tabla de frecuencias. Como vemos, presenta 5 columnas. Para poder aprender cómo es que se llena esta tabla, vamos a apoyarnos en la teoría y también con este ejemplo. Y así vamos a ir llenando cada columna. Bien, en la primera columna vemos un X sub i. Este X sub i representa nuestros datos, los valores que toma nuestra variable que estamos observando. Este sub i que aparece en cada uno de ellos nos representa el número de valor que estamos observando. Puede ser que estemos observando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y en teoría este i puede tomar hasta el valor n. N representa entonces el número total de datos. A ver, este ejemplo nos dice que se ha recopilado la nota de 10 estudiantes que rindieron la prueba de biología y se han obtenido las siguientes notas. Entonces, para este ejemplo, ¿cuál sería nuestra variable? Nuestra variable sería nota, porque es lo que estamos analizando. Y nuestro total de datos, ¿cuál sería? 10. Entonces, podemos decir que n es igual a 10. Y acá podemos comprobar que tenemos 10 datos, 10 valores para nuestra variable nota. Para llenar esta primera columna, lo que tenemos que hacer es poner aquí los valores de manera ordenada. En este caso, de menor a mayor. Entonces, el valor menor de todos estos datos sería el número 12. Por más que aparece 2 veces, solo lo colocamos una vez. Luego nos vamos a dar cuenta de por qué. El siguiente sería el 13. Sigue 14, 16, 17 y por último 18. Entonces, ¿qué decimos? Que este primer valor viene a ser nuestro X sub 1. El X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5 y X sub 6. Luego, en la segunda columna tenemos F sub i. Este F sub i se le llama frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta viene a ser el número de veces que aparece este valor en nuestro conjunto. Y se va a cumplir que la suma de todas nuestras frecuencias absolutas va a ser igual a n, o sea, a la cantidad total de nuestros datos. Bien, entonces llenamos aquí nuestra segunda columna. Como dijimos que es la cantidad de veces que aparece este dato, buscamos entonces la cantidad que aparece 12 en nuestros datos. ¿Cuánto es? Voy a tachar para no equivocarme. 1 y 2. Ese 2 va aquí. Entonces buscamos ahora la cantidad de veces que aparece 13. A ver, 1, nada más. Colocamos 1. Cantidad de veces que aparece el 14. Buscamos 1 y 2. Cantidad de veces que aparece el 16. Vemos 1 nada más. Cantidad de veces que aparece el 17. A ver, tenemos 1, 2 y 3. Y por último, cantidad de veces que aparece el 18. ¿Cuánto es? Solo 1. Y aquí podemos comprobar que si nosotros sumamos todas estas frecuencias absolutas, nos va a salir igual a n. A ver, sumemos. Acá tenemos 5, 6, 9, 10. Exacto. Entonces, está bien. Comprobado. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Que este vendría a ser f sub 1, f sub 2, f sub 3, f sub 4, f sub 5, f sub 6. En la tercera columna tenemos un f sub i, pero mayúscula. Esta se llama frecuencia absoluta, pero acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada viene a ser la sumatoria de todas las frecuencias absolutas menores o iguales que este. Esta frecuencia acumulada lo entenderemos mejor con nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar todas las frecuencias absolutas hasta este valor que estamos analizando. Entonces, ¿cuánto nos da? 2. La siguiente sería el f sub 2. ¿Cuánto nos da? 2 más 1, 3.
Siguiente, hasta este valor, 2 más 1 más 2, 5. Lo cual también podemos hallarlo de esta forma, no sé si es que ya se dieron cuenta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué decimos? El más el, ¿cuánto es? 6. Seguimos a ver el siguiente. El más el, ¿cuánto nos da? 9. Y por último, el más el, ¿cuánto nos da? 10. ¿Y qué más podemos observar? Que el último valor de las frecuencias absolutas acumuladas coincide con nuestro n. Siempre va a coincidir. En la cuarta columna vemos un h sub i. Este h sub i en minúscula se llama frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa viene a ser un cociente entre la frecuencia absoluta y nuestro total. Es decir, h sub i es igual a la frecuencia absoluta del valor que estamos analizando entre el total. Debido a que la frecuencia relativa es un cociente entre la frecuencia absoluta y nuestro total de datos, nos va a arrojar valores desde 0 hasta 1. Con lo cual se va a cumplir que la sumatoria de todas nuestras frecuencias relativas va a ser igual a 1. Esta frecuencia relativa también la podemos expresar en porcentaje. Para ello solamente tenemos que multiplicar este cociente por el 100%. Y listo. Entonces en nuestro ejemplo, para hallar la frecuencia relativa de cada uno, tenemos que realizar una operación. A ver, queremos hallar la frecuencia relativa 1. ¿Qué debemos hacer? Dividir la frecuencia absoluta 1 entre mi n. A ver, ¿a qué es igual eso? Frecuencia absoluta 1, 2. Dividido entre mi n. ¿Cuánto dijimos que vale? 10. ¿Cuánto nos sale eso? 0,2. Ese valor va aquí. A ver, siguiente. La frecuencia relativa 2. Para él, ¿qué tenemos que hacer? Dividir su frecuencia absoluta entre el n, que viene a ser 10. ¿Cuánto nos da esto? 0,1. Y así hacemos para las siguientes. Entonces dividimos 2 entre 10. ¿Cuánto nos da? 0,2. 1 entre 10. ¿Cuánto? 0,1. 3 entre 10. ¿Cuánto nos da? 0,3. Y por último, 1 entre 10. ¿Cuánto nos da? 0,1. Entonces, si nosotros sumamos todas estas frecuencias relativas, nos tiene que dar 1. A ver, sumemos. Acá tenemos 0,5, 0,6, 0,9 y 1. Muy bien. Nos da en total 1. Excelente. Por último, tenemos h sub i, pero en mayúscula. Este h sub i en mayúscula se llama frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia relativa acumulada, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, viene a ser la sumatoria de todas las frecuencias relativas menores o iguales que el valor que estamos analizando. O también podemos decir que la frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos. Bien, esta frecuencia relativa acumulada trabaja similar a la frecuencia absoluta acumulada, que es sumar los valores de las frecuencias relativas hasta el valor que estamos analizando. En este caso, para el primero, solamente hay 0,2. Para el segundo, que hay 0,2 más 0,1, que sería 0,3. Para el tercero, 0,2 más 0,1 más 0,2 nos da 0,5. Y al igual que aquí, ¿qué podemos hacer? En vez de sumar 1 por 1, podemos hacer esto. El con él, el con él. Entonces aquí sería 0,5 más 0,1 nos da 0,6. 0,6 más 0,3 nos da 0,9. Y 0,9 más 0,1 nos da 1. Y también podemos comprobar que nuestro último valor de la frecuencia relativa acumulada siempre es igual a 1, igual que acá, igual que nuestro total. Y listo, eso es todo lo que tenemos que saber para llenar nuestra tabla de frecuencias. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en un siguiente video.